Nuevamente estamos con ustedes con un tema muy interesante de actualidad que tiene que ver con el temor o miedo. Y quería definir miedo real. El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales, de estadísticas reales, de situaciones reales. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional, o sea, a nivel de nuestro cuerpo y a nivel de nuestra mente, que tiene el valor adaptativo porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata relacionado con nuestra supervivencia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el temor es algo complejo. Entonces, pueden haber ámbitos de temor que son totalmente disfuncionales o realidades. Por ejemplo, hay personas que le da temor montarse a un caballo, por ejemplo. Gente que dice, es que yo considero que a la altura del caballo, si yo me caigo, me puedo quebrar un brazo. ¿Eso es real o es irreal? Es real. O sea, necesitas un entrenamiento, no te puedes montar de primas a primeras porque una caída te puede ocasionar mil cosas. Es real. Es real que a un vehículo que ya está en un estado de que no se ha cuidado, que no maneja su mantenimiento y los frenos no están buenos y vos lo ves que si se le anda cayendo una puerta, ¿cómo andará la dirección? Entonces cuando vos valorás, decís, es peligroso. Si yo me monto en este vehículo que voy con lluvia, que es más difícil frenar, yo pueda tener un impacto. Es una realidad. Es una realidad también que en tiempos de lluvia hay ciertas medidas de seguridad que debo tomar. Son realidades. Entonces el miedo real tiene que ver con un patrón de análisis que es completamente funcional para salvaguardar mi vida. Ahora, el miedo irreal o irracional es aquel que tiene el origen en un pensamiento imaginario. No hay estadística, no hay un razonamiento, simple y sencillamente es un sentir, es una emoción interna provocada por algo que yo creo que supuestamente puede suceder. Ese miedo es disfuncional, ese miedo es peligroso, está distorsionado, pienso solo en catástrofe. Son miedos que no me protegen, sino que todo lo contrario, me degradan y me hacen daño. Y este miedo se puede transformar en una fobia. Porque el problema de una fobia es que me ataca. El problema de la fobia es que atacan a mi organismo, atacan a mi mente, atacan a mi ser. Entonces, por un lado, el real parte de un análisis. El irreal parte de una sensación interna que es contraproducente para mí. Que es ahí donde nosotros necesitamos aprender a manejar las circunstancias que pueden traer miedo a nuestra vida. Se me viene el pasaje cuando los discípulos estaban con Jesús en la barca. Jesús les dice, vamos a pasar al otro lado. Y en medio del proceso, en medio del pasar al otro lado, dice la Escritura que se originó una tempestad. Y cuando la tempestad se origina, los vientos comienzan a soplar fuerte, hay un oleaje. Los discípulos, dice la Escritura, que se llenaron de temor. Y van al maestro, van a Jesús y le dicen, Jesús, levántate porque perecemos. Jesús se levanta, controla los vientos y le dice a sus discípulos, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Entonces, cuando uno ve eso, uno puede comenzar ya a sacar algunos principios de la Escritura que nos pueden ayudar a enfrentar nuestros miedos. Una de las cosas que activa el miedo y que puede hacer que ese miedo nos amedrente, esa palabra amedrentar quiere decir paralizar, retener, es aquellas ocasiones donde nosotros ponemos nuestra mirada en las circunstancias. Hay circunstancias reales, hay situaciones donde usted puede decir, pastor, me dieron un diagnóstico médico que tengo cáncer, esa es una realidad. Hay circunstancias donde puedes estar en tu trabajo y te digan, bueno, hoy va a ser tu último día en esta empresa. Esa es una circunstancia real. Hay situaciones que en el hogar, en la familia, tal vez en el matrimonio, donde a veces decimos, no sé cómo voy a salir de esto y nos sentimos amedrentados, agobiados. Pero cuando llegan esas circunstancias, creo que uno de los principios que la palabra nos da es esto, y fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, necesitan tener fe. Necesitan creer
a lo que está por encima de la circunstancia. Y en ese caso específico era Jesús. Jesús tenía el poder de controlar la circunstancia, de controlar la tormenta. Entonces, cuando nosotros tenemos circunstancias difíciles que pueden traer temor, que pueden paralizarnos, que pueden detenernos, necesitamos desarrollar la capacidad de poder ver por encima de los acontecimientos que pudieran estar golpeando a nuestra vida y comenzar a ver al Señor en medio de los acontecimientos. Cuando Pedro baja de la barca en otra ocasión, dice la Escritura que él comienza a caminar sobre el agua, pero cuando ve los vientos, fue precisamente en el momento en que se comienza a hundir. Entonces creo que una de las cosas que va a ser importante en nuestra vida es que aunque tal vez hoy puedas tener un tiempo difícil, circunstancias difíciles, es importante que puedas ver al Señor en medio de esas circunstancias. Hemos estado viendo sobre miedo. Pudiéramos decir que el miedo en una medida sobre nosotros nos activa en una posición para preservarnos, para cuidarnos. Y ahí está bien. El problema es cuando esa medida se sobrepasa y nos introduce en una posición donde ahora estamos rígidos, donde estamos frenados, donde nos sentimos impotentes y donde poco a poco nos empezamos a encerrar en un lugar y ya no podemos hacer todo aquello para lo que fuimos llamados. Y lo interesante es que una vez que estamos ahí, el temor va a generar muchas cosas en nosotros. Comenzamos a mentir, comenzamos a hacer cosas incorrectas, comenzamos a introducirnos en lugares que sabemos que no debemos de hacerlo y poco a poco empezamos a ser desobedientes y empezamos a entrar en pecado. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros para manejar el miedo? ¿Qué cosas pudiéramos compartir con las personas que nos están viendo para aconsejarles y ellos puedan manejar ese miedo que ya se vuelve disfuncional sobre sus vidas? La Biblia dice que, Pablo dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor. Hay un principio que es vital para enfrentar el temor y el principio es este: la única manera de salir de una condición de temor es enfrentándolo. O sea, si hay situaciones en mi vida que me están paralizando, que me están deteniendo, la única manera de salir de esa condición es tomar la decisión de ir y enfrentar lo que pudiera estar aconteciendo en mi vida. Entonces, a veces puede ser que no lo podamos hacer solo, pero creo que una de las herramientas extraordinarias para salir de una condición de temor es que necesitamos definitivamente buscar ayuda, buscar ese amor que habla la Biblia. Muchas veces nos escondemos. Yo no me imagino cuál era el pensamiento de Adán cuando Dios se da cuenta que come del fruto y lo comienza a buscar. Adán se esconde, o sea, su condición fue una condición de tal vez de vergüenza, de miedo, pero la manera de enfrentar los miedos es únicamente tomando la decisión y el reto de ir en pos, o mejor dicho, en contra de lo que está aconteciendo. Un ejemplo que se me viene ahorita cuando usted mencionaba de que tenemos que afrontar ese temor es cuando un niño de 5 años hacia abajo, digamos, llega a un cumpleaños que lo invitaron y va feliz porque va al cumpleaños, va con sus amigos, va a disfrutar del pastel, de todos los paquetes, los caramelos que van a dar ahí, los juegos, pero cuando llega al lugar, toda esa emoción de alegría se cae cuando mira que hay un payaso. Mira al payaso y literalmente entra en un shock, hay un temor. Y entonces el niño abraza al papá, se pone a llorar y uno pregunta, ¿y qué te pasa? Y entonces uno entiende que es por el payaso. Y entonces si nosotros no manejamos eso de una forma correcta como padre, es posible que se establezca un temor hacia eso. Pero si le empezamos a explicar, no, es una persona que está pintada, es una persona que está disfrazada, vení, te vas a poder divertir, hace globo. Y entonces vamos poco a poco y le generamos un ámbito de confianza para que pueda afrontar eso. Al inicio no va a querer, pero si nosotros lo hacemos bien, poco a poco va a ir desapareciendo ese temor. Y cuando vemos, está jugando con el payaso, le está haciendo los globos y comienza a disfrutar de todo lo que él ya había imaginado que iba a tener en ese cumpleaños. Pero tiene que ver por una condición de afrontar ese temor que estaba presente. Decía Pastor Rubén, una forma de afrontar, de lidiar con el temor es afrontarlo.
usted estaba diciendo. Otra forma es afirmando a la persona, explicándole las cosas, trayéndole un razonamiento. La Escritura dice que debemos de confiar en el Señor. Creo que la base para batallar en contra del miedo es donde yo estoy confiando. Dice Salmos 56:3, el día que temo, yo en ti confío. Salmos 56:3 de otra versión, cuando tengo miedo, confío en ti. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmos 34:4 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. La relación con el Señor es la que va a darnos la salida de nuestros temores. Vos podés ir donde un psiquiatra, vos podés ir donde un psicólogo, y estos profesionales te pueden ayudar con técnicas para afrontar el temor, para entender el temor, para saber de dónde viene, qué estás viviendo, qué te lo produjo. Pero el único que liberta es Cristo. Entonces, para poder nosotros ser libres del temor, necesitamos todas estas estrategias, pero primero confiar en el Señor. Es el único que puede libertarnos del temor, es el único que puede cambiar todos los ámbitos de nuestra vida y provocar una verdadera libertad. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La técnica es importante, los terapeutas, bendito sea Dios por ello, porque nos ayudan a entender, como usted dice. Por eso es que en conjunto, primero confiar en el Señor, entender la situación, afrontarlo con una técnica, o sea, ir de menos a más, pero el único que nos va a libertar es Cristo. Nadie va a poder salir del temor con la ayuda de otro ser humano, solamente si Cristo lo saca. Así sacó al profeta cuando tuvo temor, así sacó a los hombres de Dios cuando tuvieron temor ante cualquier situación. Fueron y doblaron rodillas, reconocieron su necesidad de Dios y Dios los rescató. Génesis 3, hablábamos sobre la primera vez que se menciona la parte miedo, pero en el versículo 11, Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando hablamos de temor, necesitamos empezar a revisar cuál es la fuente de la que nosotros nos estamos alimentando. Porque el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó? Es decir, que la fuente de la que nosotros estemos tomando va a ser lo que nos va a generar todo un ámbito y establecer pensamientos. Por eso se hace clave que hoy nosotros podamos tener nuestros pensamientos en el Señor, en todo lo que Él dice. Y Romanos 8:15 dice lo siguiente, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Agradecemos por habernos acompañado y queremos invitarlos para que continúe con nosotros en los siguientes programas, donde vamos a continuar hablando sobre las emociones y lo que tiene que ver con la tristeza. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos uno